Vamos a continuar nuevamente, bienvenidos. Vamos a continuar en el punto en que nos quedamos hace un par de minutos. Voy a compartir de nuevo mi presentación, vamos a seguir resolviendo este problema. Y vamos a seguir recibiendo a sus compañeros en el transcurso. Bien, estábamos hablando entonces de cómo vamos a resolver problemas de estática basados en lo que hemos visto en las láminas previas y precisamente también en esta condición de equilibrio, en esta primera condición de equilibrio, que es la que nos va a dar la característica de que este cuerpo está detenido, está estático, que es precisamente lo que nos interesa en este momento. Es decir, en esta parte del curso nos interesa estudiar los cuerpos que están estáticos, que no tienen, que tienen un equilibrio de traslación, es decir, que no se mueven en ninguna dirección. Entonces, en este caso, ya vi la situación de este carro que está colgado de un cable. Ya hice un esquema que me representa a este carro con las fuerzas que están aplicadas en él, que es lo que decía mi lámina anterior. Ya aislé el cuerpo, ya no veo que está, de dónde está colgado, ya no veo qué más hay a su alrededor, ya nada más me estoy centrando en este cuerpo y estoy viendo las fuerzas que están siendo aplicadas en él. Lo que sigue es que yo debo de trazar, muchachos, un sistema de referencia, un plano cartesiano, en donde yo represente estas fuerzas ya sobre este plano cartesiano para poder resolver el problema. Entonces voy a representar aquí las fuerzas como ya lo habíamos hecho en el ejemplo anterior. La tensión, veo que es una fuerza que está dirigida hacia arriba, y en un plano cartesiano todas las fuerzas van a estar siempre dibujadas a partir del origen. No hay fuerzas que yo tenga que dibujar con ninguna inclinación, saliendo de ninguna parte y yendo hacia el plano, o saliendo de alguna parte, cualquier punto del plano yendo hacia cualquier parte. No, en un plano cartesiano siempre se dibujan las fuerzas a partir del origen y respetando su dirección, en este caso una dirección vertical de esta tensión, y ahí está representada esta tensión a la que está sujeto este cuerpo. Por otra parte, tengo que representar el peso. Veo que a partir del origen también, y ahora hacia abajo, voy a representar el peso de este cuerpo de esta manera. Y ya tengo entonces aquí trazado mi diagrama de cuerpo libre, que va a ser mi auxiliar para poder resolver este tipo de problemas. En este caso, como la situación es muy simple, pues no tiene gran complejidad mi diagrama de cuerpo libre, y parecería incluso no necesario, pero vamos a acostumbrarnos a hacerlo, porque a medida que cambian las situaciones, pues esto se hace un poco más complejo, y este diagrama de cuerpo libre nos va a auxiliar para resolver cualquier tipo de problema. Entonces vamos a suponer que este fuera un carrito de juguete, por ejemplo, que tuviera una masa pequeña, por ejemplo, de 2 kilogramos. A lo mejor es un carro de control remoto que tiene sus baterías y toda su estructura, y bueno, está bien hecho, y es un carrito que pesa 2 kilogramos, un carrito de juguete de 2 kilogramos. Y entonces yo lo tengo colgado de alguna manera de un hilo, lo amarré de un hilo y lo tengo colgado de lo que sea. Y me interesa determinar entonces cuánto vale esta tensión. Ese es mi objetivo ahora. ¿Cuánto vale esta tensión? Es lo que yo no sé. ¿Con cuánta fuerza lo tengo que jalar con ese hilo para que este carro no caiga? O, en su caso, no lo esté yo jalando y lo esté levantando. Entonces, quiero que exactamente saber cuánta fuerza le tengo que aplicar a este hilo para que este carro quede en esta posición, no suba ni baje. Lo voy a mostrar con mi lagartija. Yo necesito ver qué tensión le debo de aplicar a este hilo que está sosteniendo mi mano,
para que la lagartija esté ahí, para que no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni hacia abajo. En este caso solamente pudiera haber movimiento en esta dirección. Si yo no le aplico suficiente fuerza, me va a ganar y se va a caer por su propio peso. Si le aplico demasiada fuerza, lo voy a levantar. Entonces necesito encontrar exactamente la fuerza necesaria para mantenerlo ahí, sin que se desplace. ¿Vale? Ese es el caso, muchachos. Entonces es lo que voy a hacer en este momento. Para que yo pueda asegurar que eso pasa, yo lo que tengo que hacer es recordar que para que se cumpla esto, para que haya un equilibrio de traslación, debo de recordar que se debe de cumplir la primera condición de equilibrio. Lo voy a ¿cómo se llama? La voy a abreviar de esta manera. La primera condición de equilibrio, tengo que aplicar la primera condición de equilibrio. Esta primera condición de equilibrio me dice que la suma de fuerzas aplicadas a ese cuerpo debe de ser igual a 0. Y entonces eso me asegura que este cuerpo no se traslada vertical ni horizontalmente. Voy a separar entonces, voy a recordar que esta condición de equilibrio la tengo expresada en dos partes. Por una parte, la suma de fuerzas en X debe de ser igual a 0 para que se cumpla esta primera condición de equilibrio. Pero también se debe de cumplir que la suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Y entonces, si se cumplen estas dos cosas, yo puedo asegurar que este cuerpo está estático, está detenido ahí y no se mueve en ninguna dirección. Voy a observar mi diagrama de cuerpo libre y les voy a preguntar, muchachos, ¿cuáles fuerzas están aplicadas en el eje X? Ninguna, ¿no? Ninguna. Exactamente. Ninguna. No hay ninguna fuerza en el eje X en este caso, solamente hay fuerzas en el eje Y, entonces en este caso pues no aplica esta parte de la primera condición de equilibrio, porque no hay fuerzas ahí. Entonces me voy a centrar solamente en las fuerzas que hay en el eje Y. Y les pregunto, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? La El detención. peso y la La de tensión. T y la de doble. Peso y la tensión. El peso y la tensión. Ok, entonces lo que voy a hacer es sumar esas fuerzas que están en el eje Y con su signo correspondiente. Y entonces voy a hacer una suma algebraica porque recuerden que cuando yo tengo vectores en un mismo eje es suficiente con sumar algebraicamente. Entonces voy a ver que esta tensión, por ejemplo, está hacia arriba, es un valor positivo, y entonces lo voy a expresar así. La tensión, que es positiva, y luego el peso, como está dirigido hacia abajo, pues va a ser negativo. La tensión menos el peso, y veo que ya no hay nada más. Entonces la suma de estas dos cosas debe de ser igual a 0. Y entonces, si me interesa es determinar cuánto vale la tensión, pues simplemente voy a despejar de aquí y voy a decir que la tensión va a ser exactamente igual al peso. Pero todavía no sé cuánto vale el peso. ¿Cómo puedo determinar el peso, muchachos? ¿A qué será igual? La masa por la Por gravedad. la masa. Ajá, a la masa por la gravedad. En este caso, la masa es de 2 kilogramos. ¿Y la gravedad cuánto, muchachos? 9.8. 9.8. Gracias. 9.8, estoy hablando de kilogramos, entonces aquí son 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad para este sistema, que es el sistema MKS, el sistema internacional. Y entonces obtengo que la tensión es igual a 19.6. 19.6. Sí. 19.6 kilogramos metros segundo cuadrado. Y eso, yo sé que esto también se llama Newton. Entonces sí lo voy a expresar por Newton. Y ya está, ya terminé. Esta tensión que acabo de determinar es exactamente el valor de la fuerza que yo debo de aplicar en esa cuerda para asegurarme que
que ese carrito de juguete de 2 kilogramos de masa no se va a mover en ninguna dirección. Bueno, en este caso en la dirección vertical, que es donde están aplicadas estas fuerzas. Si yo le aplico más de 19.6 newtons hacia arriba, lo que voy a hacer es subirlo. Si yo le aplico menos, entonces el peso del carrito me va a hacer que se vaya hacia abajo. Entonces, exactamente yo necesito aplicar 19.6 newtons para que este carrito se quede en esa posición y no se mueva arriba y abajo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos problemas, en este curso, en esta parte del curso, muchachos. Buscar aquellas fuerzas con las que la situación se equilibra y el cuerpo permanece en ese estado, en esa posición en la que lo estamos estudiando. Esa es nuestra finalidad en este curso. Antes de continuar, muchachos, voy a hacer este mismo cálculo de la tensión para ver si determinamos una relación existente entre entre las unidades de newtons y dinas. Entonces voy a hacer este mismo cálculo, muchachos, ayúdenme ustedes. Voy a calcular esta misma tensión. Voy a ahora expresar esta masa del carrito en gramos. ¿Cuánto sería expresada esta masa de 2 kilogramos en gramos, muchachos? 2000. ¿Cuánto? 2000. 2000, ok. Cada kilogramo tiene 1000 gramos, muy bien. Entonces 2 kilogramos son 2000 gramos. Oh, son 2000. Parezca lo que parezca, son 2000 gramos. Y entonces cuando yo lo expreso en gramos, ahora ¿cuál es la constante de la aceleración de la gravedad que debo de utilizar? 960. 9.80. 280 centímetros sobre segundo al cuadrado. Así es, 980 centímetros por segundo cuadrado. Y si yo hago esa operación, que obtengo, ¿cuánto es? 2000 por 980, muchachos. Apóyenme con sus calculadoras, ¿cuánto es esto? 1960. No, 1.960.000. 1960. 1.960.000, ¿no? Sí. 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 Gracias. 1.960.000 gramos, centímetros sobre segundo cuadrado. Esta unidad también decimos que tiene un nombre muy específico y se llama dinas. Y esto nada más es para que, muchachos, veamos cuánto vale, cuál es la equivalencia o cómo están relacionadas los dinas y los newtons. A ver si pueden observar cómo puedo pasar de este valor a este valor o viceversa. ¿Cuál es la relación que existe entre los newtons y las dinas o de las dinas a los newtons? A ver si alguien... Multiplicarlo por 1000 o dividirlo en ¿Por cuánto? A ver, chequen. 1000. A lo mejor es más fácil de newtons a dinas. ¿Cómo paso de esta cantidad de 19.6 newtons a 1.960.000 dinas? Multiplicarlo por 100.000. Multiplicar por 100.000. Muy bien. Entonces, ese es algo que vamos a tener que recordar, muchachos. Un newton son 100.000 dinas. Y expresado más adecuadamente, decimos que un newton es 10 a la 5 dinas. Ese es un factor que vamos a estar utilizando para convertir de newtons a dinas y de dinas a newtons. ¿Cuánto será?
Entre 100,000, ¿no? Dividir entre 100,000, o sea, lo que es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 5. Newtons. Muy bien, ese es el factor de conversión, muchachos. Ténganlo presente, recuérdenlo. Un newton son 10 a la 5 dinas, es decir, un newton son muchas dinas. Por cada newton son 100,000 dinas. Y al revés, para pasar de dinas a newtons tengo que dividir entre 10 a la 5, tengo que dividir entre 100,000. Entonces, una dina pues es una parte muy pequeñita del newton, ¿no? Un 100,000ésimo. Bien, entonces este nada más era para ver, determinar esa relación entre dinas y newtons. Entonces, un newton siempre se va a pasar Dependiendo del caso, a lo mejor a veces tenemos que pasar el valor de newtons a dinas, o a veces tenemos que pasar el valor de dinas a newtons, pero ahí ya tenemos el factor de conversión. ¿Vale? ¿Alguna duda adicional? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No, profe. ¿Vamos bien? Sí. Vale, entonces vamos a hacer un ejercicio más para cerrar esta sesión. Vamos a hacer un ejercicio con este carrito ahora. Vamos a ver. Bien, voy a suponer esto. Este era una horizontal. Voy a suponer que de alguna manera yo tengo aquí por medio de un cable, de una cuerda o de algo sostenido este vehículo. Este cable forma un ángulo con respecto al techo, por ejemplo de 30 grados, pero aparte lo estoy sosteniendo con mi mano. Voy a tratar de dibujarla. Por aquí tengo mi mano que está sosteniendo esta parte del hilo. Bueno, se supone que es una mano. Aquí está el pulgar. Bueno, se supone que es una mano que está sosteniendo ese hilo. Es este caso. Tengo aquí a mi... A ver, no sé si lo alcancen a ver. Por una parte está sostenido del techo y por otra parte lo estoy sosteniendo con mi mano. Así, esa es la situación que estoy representando ahí. Y entonces yo pregunto, muchachos, aquí, que me ayuden a identificar cuántas fuerzas están aplicadas en este cuerpo para mantenerlo ahí. Serían 3. 3. ¿Cuáles serían? A ver. La de la La mano, de la la del techo y la gravedad. del peso. Tensión. La de la mano, la de la tensión de la cuerda y la del peso del coche. Voy a representarlas ahí sobre este esquema. Entonces el coche tendría su peso, que sería siempre una vertical hacia abajo. Esta mano, ¿hacia dónde estaría aplicando la fuerza, muchachos? Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? Aquí esta mano tendría una fuerza aquí hacia la derecha. Voy a llamarle una fuerza F, porque tendría que estar sosteniendo así. Muy bien. Y entonces aquí, como este ángulo corresponde a la fuerza que está aplicando esta cuerda, voy a llamar que aquí tengo la tensión de la cuerda. ¿Vale? Y entonces tengo aquí esta situación en que lo único que sé es que este coche es vamos a suponer que fuera un carrito de juguete también, algo pequeño, no tan pequeño como el otro, pero vamos a suponer que tuviera una masa pequeña de 5 kilogramos. Ya no es tan
tan pequeño ese carrito, pero sigue siendo un carro de juguete de 5 kilogramos. Y entonces mi interés ahorita, muchachos, es determinar estas dos cosas. ¿Cuánto vale esta tensión? No lo sé. ¿Y cuánto vale esta fuerza? Es decir, ¿con cuánta fuerza debe de jalar este cable para mantener este carrito aquí colgado? Está suspendido, no está sobre un piso, sino está volando, está en el aire. ¿Con cuánta tensión debe de jalar? ¿Con cuánta fuerza debe jalar este cable? Y además, ¿con cuánta fuerza debe jalar esta mano para mantener este carrito en esa posición? Ese es mi objetivo final de resolver este problema. Si se dan cuenta, ahora tengo dos cosas que no conozco y entonces pues tengo que trabajar para encontrar estos dos valores, para encontrar esta tensión y para encontrar esta fuerza. Y como siempre voy a hacer uso de lo que ya vimos, las herramientas que ya vimos. Primero voy a hacer un esquema de este cuerpo que yo quiero estudiar. Voy a dibujar, voy a suponer este es el carrito, y por acá está la cuerda que lo mantiene unido, y por acá por acá están voy a representar las fuerzas que están aplicadas en él. Ese es mi esquema. Tengo un peso que lo está jalando hacia abajo, tengo una tensión en esta cuerda que lo está jalando en esta posición, en esta dirección, y además aquí tengo que poner eso también como dato. Forma esto un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Esa es mi tensión. Y además tengo otra fuerza que está siendo aplicada en este punto hacia la derecha. Y todo eso en conjunto me están haciendo que este cuerpo esté detenido, que esté fijo, que esté estático en esta posición. Entonces ya tracé mi esquema, ya aislé mi cuerpo, ya no veo las demás cosas que están a su alrededor. Y lo que sigue es que tengo que trazar un diagrama de cuerpo libre, es decir, tengo que trazar un sistema de ejes cartesianos, un sistema cartesiano con un sistema de ejes, y representar en él las fuerzas, todas las fuerzas que están aplicadas en este cuerpo. Entonces pregunto, muchachos, primero, ¿dónde dibujo el peso en este plano cartesiano? En Y para abajo. O sea, En Y Y para abajo. Menos Y. Para abajo, así, aquí está el peso, muy bien. ¿Cómo represento ahora la fuerza F que estoy aplicando con la mano? X a la derecha. En X a la derecha. Muy bien, en X a la derecha, gracias. Perfecto. En X a la derecha, entonces está aplicada esta fuerza F. Y ahora, ¿cómo represento esta tensión? ¿En qué cuadrante? Primero, segundo, tercero, cuarto. Segundo. Cuarto. En el segundo. 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 En el segundo, gracias. Entonces, aquí en esta dirección, más o menos, creo que no ando muy derecho el día de hoy. Aquí está mi tensión. Y bueno, lo único que yo sé de esa tensión ahorita es que tiene un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. El dato que yo conozco es que forma un ángulo aquí de 30 grados. Aquí tengo 30 grados con respecto a esta horizontal. Pero como yo estoy dibujándolo en un sistema de referencia, en un plano cartesiano, lo que me interesa es saber cuánto vale este ángulo, muchachos, con respecto al eje X. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este ángulo que acabo de marcar? Como 110, ¿no? Nada más este que acabo de marcar. Es este que está formado por... 60. 60 grados. Chéquenle bien, este vale 30 grados, ¿cuánto vale este? Vean qué es esta situación. Yo tengo aquí una horizontal, que es esta, y tengo otra horizontal que es esta, que es la del eje X, y está cortada por esta secante, que es el vector de la tensión. Yo conozco... Vale 30 grados. Gracias. Yo conozco este ángulo de 30 grados
porque es el dato que me dan. Y entonces quiero saber cuánto vale este. Ya nos dijeron por ahí que vale 30 grados, efectivamente. 30 grados. Bien, entonces, ese era interesante. Ahorita lo voy a tener que poner en limpio otra vez porque creo que mis rayas están muy chuecas. Voy a representar otra vez aquí mis fuerzas. Tengo mi fuerza F hacia la derecha. Tengo mi fuerza W, el peso hacia abajo. Y tengo aquí una fuerza inclinada que es la de la tensión. Y de acuerdo al dato que vimos y lo que acabamos de analizar, tengo aquí un ángulo de 30 grados. Y ahora, para completar este diagrama de cuerpo libre, recuerden que yo tengo que trazar las componentes de las fuerzas que están inclinadas. Entonces, voy a proyectar este vector hacia el eje X y el eje Y para visualizar sus componentes. De acuerdo a cómo me marca el procedimiento del diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a trazar aquí la componente. ¿Cómo se llamaría muchachos? Esta componente es componente de esta tensión. ¿Cómo se llama esta? TX. Muy bien, TX, gracias. Y entonces también la componente del eje Y la puedo visualizar aquí, la voy a trazar. ¿Cómo se llama esta? TY. Ya completé mi diagrama de cuerpo libre, ya está listo. Esto me va a auxiliar para poder resolver este problema. ¿Qué tengo que hacer para resolver este problema? Pues tengo que aplicar mi primera condición de equilibrio. Eso es básico porque esa primera condición de equilibrio, si se cumple, entonces me va a asegurar que este cuerpo no se va a mover ni a la izquierda ni a la derecha, ni arriba ni hacia abajo. Y mi primera condición de equilibrio debo de recordar que es que la suma de fuerzas debe ser igual a 0 y además que esto se debe de cumplir en dos sentidos. Por un lado, la suma de fuerzas en X debe de ser igual a 0. Y por otro lado, nos quedan 10 minutos, espero que no dé tiempo de terminar. La suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Bien, muchachos, pregunto, del diagrama de cuerpo libre que está abajo, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en X? La fuerza y TX TX. y F. La fuerza. X y F. F, que es positiva, la voy a poner como tal. Y si veo TX está en el sentido negativo, entonces de una vez le pongo su signo aquí, menos TX. Y son todas, ¿no? No hay más. Y entonces la suma de estas dos debe ser igual a 0, de acuerdo con la primera condición de equilibrio. Eso me asegura que este cuerpo no se mueva en dirección horizontal. Bien. Ahora, F no la conozco, pues entonces no la puedo sustituir por nada. Pero TX es una componente de esta T. No la puedo determinar todavía cuánto vale T, pero sí sé que sí puedo expresar TX como una función de T. Es una componente de T. ¿Cuánto vale TX, muchachos? ¿Cómo la puedo calcular? ¿Recuerdan cómo calculo la componente en X de un vector? Era por el seno. En X es el coseno, recuerden. Ah, no, el coseno. El coseno. Entonces, esta TX va a ser T por el coseno de, en este caso, 30 grados. Ya el signo que le puse aquí ya me da su dirección. Entonces ya puedo utilizar este ángulo con respecto al eje X solamente para calcular el valor de esta componente. Entonces, esta TX va a ser T por el coseno de 30 grados. Y no conozco todavía T, entonces ya no puedo hacer nada. Esto va a ser igual a 0. No conozco ni F ni T, ya no puedo seguir resolviendo. Es todo lo que puedo hacer. Bueno, todavía puedo hacer algo. ¿Cuánto vale el coseno de 30 grados, muchachos? 0.866.
.866. Eso es lo más que puedo hacer. Sacar el coseno de este ángulo. .866. Y sé que lo tengo que multiplicar por t. Que la suma de eso debe ser igual a 0. Ya no puedo hacer más. Entonces, lo único que hice hasta aquí fue encontrar una primera ecuación. Voy a ver qué puedo hacer con lo que tengo en el eje Y. La suma de fuerzas en Y, muchachos. De este diagrama de cuerpo libre, díganme cuáles son las fuerzas que tengo en Y. Peso y El TY. peso y la Peso. TY. TY, ok. Veo que la TY es positiva, la pongo como tal. TY va a ser igual a, perdón, menos el peso, porque el peso está hacia abajo, va a ser negativo, va a ser igual a 0. Es decir, estoy sumando todo lo que tengo en Y, nada más son estos dos, TY y peso, y entonces sé que su suma me debe dar igual a 0 porque pues así se cumple la primera condición de equilibrio. Pero muchachos, esta TY es una componente de esta T. ¿Cómo puedo expresar esta TY? ¿A qué es igual? A la tensión por el seno del ángulo. Ajá, muy bien. A la tensión T por el seno, en este caso, de 30 grados, ¿no? El seno de 30 grados, eso es TY, es la componente en Y de la T, menos el peso, debe ser igual a 0. Bien, de aquí, muchachos, no conozco T, pero pues sí puedo conocer el peso porque conozco la masa. Entonces voy a despejar este peso, lo voy a pasar para acá. Y entonces la tensión por el seno de 30, de una vez díganme cuánto vale el seno de 30. 0.5. 0.5. La tensión por 0.5, que es el seno de 30, va a ser igual al peso, que lo despejé de aquí, lo pasé del otro lado del signo, del cero, del signo igual, entonces se convirtió en positivo. Y entonces, si yo despejo la tensión para encontrar su valor, tengo que quitar estos 0.5 que están multiplicando la tensión y pasarlos para acá. ¿Cómo pasan? Dividiendo. Dividiendo. Tengo el peso entre 0.5. ¿Y cuánto vale el peso, muchachos? ¿A qué es igual el peso? O sea, la masa por la gravedad. 49. Masa por la gravedad entre 0.5. Puedo calcularlo aquí, puedo calcularlo en otro lado. La masa por la gravedad, dijimos, es de 5 kilogramos. La gravedad es de 9.8 metros por segundo. Metros por segundo cuadrado, esa aceleración. Y todo eso dividido entre 0.5. Y entonces esta tensión va a ser igual a 5 por 9.8, me va a dar 49. De hecho, 49 kilogramos metros por segundo cuadrado, es decir, 49 newtons entre 0.5. ¿Cuánto me da eso? 98. 98 newtons. Muy bien, entonces ya encontré cuánto vale esa tensión. 98 newtons. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar cuánto vale esta fuerza? ¿Alguna idea, muchachos? Multiplicar la tensión por el coseno de 30. Ajá, ya tengo este valor, entonces, como necesito encontrar este valor, pues voy a despejarlo de aquí, ¿no? Esta fuerza va a ser igual a, voy a pasar todo esto del otro lado del igual. Como está negativo aquí, va a pasar positivo. Todo esto lo voy a pasar de este lado. Me va a quedar 0.866 por t, que es 0.866 es el coseno de 30 por t. Y como ya encontré el valor de t, voy a sustituir este valor de t aquí, y entonces la fuerza va a ser igual a 0.866 de t, que son 98 newtons. ¿Cuánto me da eso, muchachos?
84.86. 84.86. 86. Bien, 84.86 newtons. Y ya determiné mis dos, ¿cómo se llama? Mi fuerza y mi tensión. Lo único que me restaría, si fuera el caso, es usar estas son las magnitudes de estos vectores fuerza y de este vector tensión. Tal vez para expresarlo adecuadamente como un vector, esta fuerza, ¿a qué sería igual, muchachos? Vean qué dirección tiene. 4.86 newton con un ángulo de 0 grados. Muy bien, gracias. Bien, Cano, gracias. 84.86 newtons con un ángulo de 0 grados, que es su dirección, efectivamente es sobre el eje X positivo. Y para hacer lo mismo con la tensión, muchachos, ¿a qué será igual? Aquí habría que determinar, tengo aquí 30 grados, pero aquí el ángulo que yo debo de usar para la tensión es este. ¿Cuánto vale este? 98 newtons. 150. Muy bien, sí, 98 newtons, que es su magnitud, con un ángulo de 150. 150 grados, muy bien. 150 grados. Perfecto, entonces ahí ya terminé de resolver este problema. Ya está mi tensión expresada incluso como vector y mi fuerza también. Y así más o menos vamos a resolver todos los problemas, muchachos, de este tipo. En la próxima sesión vamos a hacer otra par de ejercicios ya para cerrar con este tema. Está por terminarse la sesión, muchachos. Necesito que me regalen sus equipos en la... ¿le parece bien si nos reconectamos 5 minutos más para hablar sobre lo del trabajo, para que no nos quede al aire? Los espero en 2 minutos, muchachos, por favor. Profe. Los espero en 2 minutos y hablamos unos minutitos nada más. Regálenme más, por favor. Gracias, ahorita los veo.